Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en la sección ¿Cómo lo hizo? La historia de jóvenes de origen popular, como se llama, de barrios populares que ingresan a una universidad súper popular, la Universidad Nacional de Ingeniería, parten al extranjero, a las universidades prestigiosas, hacen una carrera basada en el esfuerzo. Es historia de éxito que necesitamos conocer en el Perú para que los jóvenes sigan este ejemplo académico, de investigación, de ciencia y tecnología. Nuestro invitado en esta oportunidad es Luis Jáuregui, ingeniero electrónico, egresado de la UNI y ahora trabaja en la Universidad de California, Irvine, en Estados Unidos. Gracias, Luis, por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a usted, doctor Montoya. Cuéntame entonces, tú tienes, tu madre crió a 4 hijos, o sea, un gran esfuerzo para una mujer. Naciste en el Callao, y tu madre fundó Ventanilla ahí en la parte alta, que digamos Ujú, era un arenal completo. ¿En qué momento exacto. tú te acuerdas de de esos tiempos? A esos momentos eran muy duros. Yo era muy niño cuando mi mamá participó en la fundación de Ventanilla Alta. Ella trabajaba incluso en el comedor popular, para que luego podamos comer con un descuento, creo que si es que trabajabas en el comedor o no pagabas o tenías un descuento. Y eso también es en la época en la que Alan García era presidente, cuando todos tomábamos leche Enzi. Y mi hermano también trabajaba hasta de panadero, repartía pan de un lado a otro. Así que fue mi hermana y mi mamá los que realmente nos sacaron adelante, por decirlo así. O sea que te acuerdas del momento de esfuerzo de tu madre, debes admirar mucho a tu madre, ¿no? Sí, ella es mi motor y motivo. Bueno, ¿y en qué momento te diste cuenta que la ciencia era lo tuyo, las matemáticas, la ingeniería? Eso fue desde muy niño, porque yo veía, siempre me gustaba leer mucho. Leía muchos libros, sobre todo de mi hermano, que él me llevaba como unos 12 años de diferencia. Entonces, los libros que él dejaba yo me los ponía a leer. Y entonces leía sus libros de física, de química, de matemáticas, y eso es lo que me gustaba desde muy niño, ¿no? Era muy ávido en leer, me gustaba leer mucho y aprender, ¿no? Y aparte me gustaba armar y desarmar las cosas. Y también llegó un momento casi el comienzo de la secundaria, cuando las propinas que recibía, cuando había propinas, las usaba para armar mi propio laboratorio en casa. Tenía mi laboratorio, había comprado mis reactivos, me gustaba mucho lo que era la química y la física, hacía mis propios experimentos en casa. Realmente ese era lo que me motivaba mucho en querer aprender, ¿no? Era sobre todo ¿Alguna persona influyó en ello? ¿Alguna persona te dio algún ejemplo o se te nació así de manera espontánea? Mi papá estudió en la uni, él no terminó la carrera, él estudió arquitectura. Pero no sé si realmente eso fue lo que influyó. Yo creo que era parte de eso él me llevó a la uni creo que una vez o dos veces cuando era niño, y me decía que la uni era como que el lugar donde las mentes brillantes de Perú iban, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me gustaba. Sabía que la uni era donde quería ir, al menos desde niño. Pero no tenía realmente una guía científica, porque ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos son científicos. Entonces, era más que nada mi leyendo qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Terminaste el colegio e ingresaste al toque a la uni o tuviste que prepararte? Ese es, cuando estaba en el colegio, antes de terminar el quinto secundario, me inscribí en una academia, porque me dijeron que esa era la forma de ingresar a la uni. Am, entonces, cuando me inscribí a la academia, me di cuenta realmente de las deficiencias de los colegios públicos, que realmente lo que me enseñaban en la academia era otra cosa totalmente muy diferente a lo que aprendí en el colegio. Entonces me di cuenta que realmente había prácticamente perdido mi tiempo en el colegio, al simplemente no saber, no estar preparado para tomar un examen de admisión. Luego, al terminar el colegio, tuve que solo me inscribí porque no tenía dinero, solo me inscribí por un par de meses, durante quinto secundaria, pero era muy difícil porque tenía que ir de Ventanilla hasta Lima, y era 1 hora de viaje, 2 horas de viaje y de vuelta, ¿verdad? Cada día, entonces terminaba muy cansado al hacerlo. Lo que hice fue al final, al terminar el colegio, ir a la academia, inscribirme a un anual en la César Vallejo, y así es como ingresé a la uni. La primera vez que postulé, la primera vez que ingresé,
ingresé con primer puesto en ingeniería electrónica. Primer puesto en ingeniería electrónica. Ujú. Ah, qué bien. Bueno, y luego terminaste obviamente tu carrera y te encontraste con el gran Jorge Seminario, gran amigo, gran ingeniero electrónico que ahora hace física. ¿Cómo fue ese encuentro? Él fue a la uni cuando yo estaba justo en los últimos ciclos, en el último ciclo, actually. Él fue a la uni a dar un curso corto sobre lo que era electrónica molecular y nanotecnología. Era un curso por una semana y al final, yo no sabía, pero al final del curso, yo lo atendí. Am, y durante los últimos días del curso, él tomó un examen a todos. Nos tomó un examen sobre el curso y también sobre preguntándonos sobre nuestras metas, nuestros goles. Y creo que me fue bien porque al final él ofreció llevar a 3 estudiantes de la uni y uno de ellos fui yo. Y lo cual para mí fue una gran oportunidad, poder ir a trabajar con él. Primero fue por 6 meses y luego, luego se extendió mi estadía en la Universidad de Texas A&M. Me quedé al final por un año y medio. Dime, ¿y qué diferencia viste entre los alumnos allá en la Universidad de Texas y los alumnos de la uni? Diferencias realmente en lo que es conocimiento, ninguna. En lo que es algo que sí, que creo que en la uni hay mucho, que es el síndrome del impostor. Creo que todos creemos que hay personas que saben más que nosotros, y eso es algo que le he notado mucho de los peruanos, sobre todo, no de los latinoamericanos, pero de los peruanos, que tenemos mucho ese síndrome del impostor, que creemos que no somos buenos. Ahora bien, de ahí Texas, de la Texas, ¿te fuiste a otro lado? ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió tu destino? Cuando estaba trabajando con el doctor Seminario, pude publicar cinco artículos. Trabajé muy duro ahí, porque eso es lo que yo aprendí, que es lo que tenía que hacer, que tenía que publicar para poder postular al doctorado, y tenía que hacer investigación. Entonces postulé al doctorado y al final fui aceptado en la Universidad de Purdue y en la Universidad de Texas A&M. Lamentablemente las notas de la uni no me ayudaban mucho, por más que tenía un 14.5 o 14 en la uni, que era una muy buena nota, pero cuando lo trasladaban a las notas de Estados Unidos era como una C o una B. Entonces, me acuerdo que cuando postulé y le dije al profesor con el que quería trabajar, como que llamó a todas las personas que fueron los que escribieron una carta de recomendación a preguntarle si realmente yo sabía, porque mi nota era una B o una C, entonces significaba que no sabía mucho. Por eso que las cartas de recomendación son muy importantes, que es algo que al final debo notar. Y fui aceptado a Purdue, y fui a Purdue porque en Purdue lo que había era un programa sobre nanotecnología y nanoelectrónica, que es lo que yo quería aprender. Y al final trabajé con un profesor que trabaja que está en ingeniería electrónica, pero él es físico. Él es físico de Princeton. Él trabajó con el premio Nobel que descubrió el efecto Hall fraccionario. Entonces, yo prácticamente ahí comencé a trabajar en física experimental, de lo cual yo no había hecho nada de eso anteriormente en mi vida. Bueno, ahora te encuentras en Irvine. Ahora soy profesor en la Universidad de Irvine. ¿Cómo fue Soy ese? director. Dicen que es muy difícil entrar como profesor. ¿Cómo fue la competencia? Después de Purdue, fui a Harvard como postdoctor. Estuve trabajando como postdoctor en la Universidad de Harvard. Ahí trabajé también con una persona que es uno de los que descubrió el grafeno. El grafeno es un material de una capa de carbono. Esa persona no llegó a ganar el premio Nobel, pero estuvo muy cerca de hacerlo por ese descubrimiento. Es una persona muy importante. Entonces trabajé con él, tengo publicaciones con él y con mi PhD advisor, ¿no? Con mi advisor del doctorado. Y entonces, luego para aplicar a la posición de profesor, es muy difícil porque hay mucha competencia. Ahora que soy profesor, me doy cuenta realmente qué es lo que se busca, pero cuando yo postulé, creo que postularon algo de 500 personas para solo una o dos posiciones. Wow. Y todos los que postulan son gente también de Harvard, MIT, Berkeley. ¿Entiendes? Es una competencia muy dura, con gente con muchos papers, con muchas citaciones. Y entonces ahora tú estás allí en una situación estable. ¿Cómo es, ¿cómo es la No, situación de un estable allí? no, yo estoy como assistant professor. Yo todavía estoy comenzando. Mi grupo recién ha comenzado el año pasado. Recién he sido contratado acá en la Universidad de Irvine. Ah, es No lo que sé. se llama el tenure track. Todavía estoy en tenure track. O sea que tienes que esforzarte un montón, producir mucho
para Ujú. que pases a ser tenure, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y Sí. ahí también hay mucha competencia. No, el tenure track es diferente, es más que nada, tienes que sacar publicaciones y todo, pero lo que quieren ver es eso de que seas capaz de tú formular tus propias ideas, de tener tus propias ideas, de tener tus propias publicaciones y de poder dirigir estudiantes, que es lo que hago. Tengo estudiantes y estamos trabajando en investigación. ¿Y en qué tema estás ahora mismo estás investigando? Yo trabajo en lo que son materiales de dos dimensiones, como el grafeno es uno de ellos, pero después del grafeno, el grafeno fue descubierto en el 2004, han habido una explosión, un descubrimiento de muchos otros materiales de dos dimensiones, que es absolutamente interesante porque un material que es, digamos, una roca, es muy diferente, el comportamiento electrónico o óptico es muy diferente a cuando está en una sola capa. Las propiedades que descubrimos cuando se vuelven en una sola capa son completamente diferentes. Por darle un ejemplo, cuando tenemos grafeno y le damos un pequeño ángulo, le hacemos algo que se llama twist, le agregamos un ángulo de menos de alrededor de 1 grado centígrado de diferencia. 1 grado, podemos obtener superconductividad, que es algo que el carbono no presenta superconductividad a ninguna temperatura, pero solo con darle un pequeño ángulo podemos obtener superconductividad. Entonces yo trabajo en esos materiales de dos dimensiones y descubriendo las propiedades eléctricas y ópticas. Es interesante cómo, ingeniero electrónico, estás ahora entrando al núcleo mismo de cómo funciona a nivel atómico los fenómenos electrónicos. Y Ujú. eso va a tener seguramente con el tiempo mucha implicancia tecnológica, ¿no? Esa es la idea. Al final estos materiales nuevos que estamos descubriendo pueden servir para hacer computadoras cuánticas o simuladores cuánticos o nuevos dispositivos optoelectrónicos. Ese es el gol de lo que hacemos. Dime, ¿y tú estás en comunicación con tus colegas de la uni, así como Jorge Seminario? ¿O todavía no entablas eso? Sí, con Jorge Seminario conversamos, hemos conversado sobre colaboraciones, trabajar en conjunto. Con la UNI tenía comunicación con el decano de Ingeniería Electrónica. Participo siempre, siempre estoy conectado con Perú, soy revisor de propuestas para Concitec, para San Marcos, para la UNI. Trato de estar conectado con Perú. Ah, muy bien, eso es cosa muy buena porque los egresados de la uni en el mundo son bastante importantes para la universidad que quiere salir un poquito del aturdimiento en el que se encuentra, ¿no? Porque no estamos Ujú. en primer lugar, estamos creo en cuarto, quinto lugar, debido a que no hay mucha tradición de investigación. Y ustedes pueden impulsar esa idea para que la universidad tome el lugar que le debería corresponder por la calidad de sus profesionales, ¿no? Exacto, yo creo que es lo que falta, simplemente es más investigación, pero creo que los avances que se están haciendo en Perú me parecen buenos. Lo que es la SUNEDU de poner reglas en que los profesores tienen que tener al menos un título de máster o doctor para poder ascender, eso creo que eleva también la calidad de los profesores. También el hecho de que se obligue a que haya tesis para graduarse, eso también ayuda mucho a que los estudiantes tengan que hacer investigación de una manera u otra. Pero definitivamente hay mucho que trabajar todavía. Yo creo que se debe buscar más de que sea interdisciplinario. Pasa, supongo que por tu mente no pasa la idea de regresar al Perú, sobre todo que las cosas están un poco complicadas. No por el momento, pero quizás si es que en algún momento hay una oportunidad de ver, de poder colaborar en el sentido de tratar de cambiar las cosas, de tomar decisiones, sí, pero no por el momento. Veo que tú tienes una familia simpática, ya estás con tu esposa e hijos, dos científicos, formidable familia. ¿Cómo se puede vivir entre dos científicos, ah? Es, los dos somos bastante, tenemos que dividirnos el tiempo, al menos ahora en época de pandemia. Yo trabajo en las tardes, mi esposo trabaja en las mañanas, pero nos dividimos el tiempo para poder trabajar y pasar tiempo con nuestros hijos. Porque sí, a mi hija también siempre, al menos que es la mayor, que ya tiene 7 años, le hemos llevado a muchas ferias de ciencias, hacemos experimentos con ella, le explicamos sobre la ciencia, sobre programación, ¿me entiendes? Siempre estamos con ella enseñándole qué es lo que hacemos también. Muy bien, a ver, me gustaría que le dirijas un consejo a los jóvenes de secundaria
de cómo tendrían que hacer para ingresar a la uni, y que la uni es una puerta al mundo, cómo tendrían que comportarse como estudiantes de la uni para poder, digamos, conquistar el mundo como tú lo estás haciendo. Mi mayor consejo yo creo que es siempre tener metas y planear qué es lo que se debe hacer para poder conseguir esas metas y siempre estar con los ojos abiertos para oportunidades. Cuando una vez que hay una oportunidad, tomarla y no tener miedo a intentar, que eso es algo que, como dije al comienzo, que tiene que ver mucho con el síndrome del impostor. No hay que tener miedo a intentar, si por más que uno no tenga recursos económicos o no tenga la ayuda que a veces se busca, simplemente hay oportunidades, hay muchas oportunidades, solo hay que buscarlas y tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo creo que aconsejaría. Yo vengo de Ventanilla, que es un lugar donde no hay oportunidades económicas, pero cuando tuve la oportunidad la tomé y desde ahí no le he dejado o sea, de ahí solo ha sido progresar en cuanto a eso, ¿no? Y para ir a la uni, no es que a la uni solo van genios, a la uni todos los que van son personas que han hecho mucho esfuerzo en estudiar, porque todo se basa en eso, en esfuerzo y en practicar mucho, ¿no? Que al final la práctica es lo que hace que uno aprenda, ¿no? Es practicar. Y solamente es tomar dedicación, esfuerzo y plantearse metas. Muchas gracias, Luis. Felicitaciones Ujú. por tus No, gracias a éxitos usted. y sigamos pues en contacto para ver la forma como apoyar a la uni desde el exterior. Exacto. Ujú. Muy bien. Listo, un Gracias. gusto. Y gracias a usted. Hasta luego. Con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia.